Para poder ingresar y sacar productos de nuestro país, estos deben estar registrados y destinados a un régimen aduanero. Al existir diferentes formas de realizar importación o exportaciones, los regímenes funcionan como una cláusula que nos indican cuál es el propósito y el objetivo de la comercialización de un producto, ya que no es lo mismo importar una maquinaria desde Alemania para ser reparada en Colombia que un carro de lujo traído desde Italia para uso personal. Por eso en este video hablaremos acerca de los regímenes de importación y exportación. El régimen de importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de zonas francas industriales de bienes y servicios. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1 del decreto 2685 de 1999. Para conocer un poco más sobre este régimen de importación, tenemos que hablar de sus procesos. Y el proceso básicamente inicia desde el momento que el medio de transporte avisa su llegada al puerto nacional y termina cuando este mismo avisa o anuncia el levante de la mercancía, es decir, previo al pago de impuestos, previo a las multas y en su caso también al finalizar con la expiración de los términos establecidos en este decreto para la autorización de su liberación. Hay que tener en cuenta la declaración inicial, que es aquella declaración con autorización del levante de la mercancía que no va precedida de la declaración anterior y se presenta dentro del plazo de la mercancía en el depósito, el cual normalmente es de un mes y puede ser extendido durante un mes adicional. También tenemos la declaración anticipada, que este otro derecho básicamente se utiliza cuando se presenta un anticipo de la mercancía no mayor a 15 días o a 5 días en otros casos de arribo de esta mercancía. Está la declaración de corrección, que se utiliza para corregir los errores de algún cumplimiento de algún formulario o de alguno de los factores de todos los papeleos de la mercancía no estén cumpliendo los requisitos adecuados. Estos pueden ser corregidos y esto está estipulado en el artículo 234 del decreto 390 del 2016. La declaración de legalización se utiliza para declarar las mercancías de origen extranjero, es decir, cuando una mercancía llega al territorio aduanero se cumple un proceso de legalización. Esto está contemplado en el artículo 228 del decreto, con sus nuevas modificaciones o adiciones. Después de esto iríamos a uno de los pasos finales, que es la declaración aduanera. La declaración aduanera es el acto o documento mediante el cual el declarante indica el régimen de declaración específico de la mercancía y brinda los elementos e información que la autoridad aduanera requiere. Al finalizar este proceso debemos conocer cuáles son esos documentos principales que le ofrecen o le dan un respaldo a este régimen o a este proceso de importación. El primero, estamos hablando del contrato de compra y venta internacional. En el segundo, utilizamos la factura comercial. En el tercero, el certificado de origen, la provención de dónde salen las mercancías. En el cuarto, la lista de empaque. En el quinto, el mandato de poder. En el sexto, el registro o la licencia de importación. Y en el séptimo y por último, el documento de transporte o embarque para ya cumplir todo el proceso de importación. Para entender un poco más sobre el proceso de importación, vamos a hablar de las modalidades. La importación ordinaria es la introducción de mercancías destinadas a permanecer indefinidamente en el territorio nacional en libre disposición. Esto se hace con el pago de las tasas aduaneras a las que tendrían lugar para el consumo. La importación con franquicia es aquella importación que en virtud del tratado, convención o ley goza de excepción total o parcial de impuestos aduaneros y sobre cuya base de la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma consagrada en el beneficio. La reimportación para la mejora pasiva ocurre cuando existe la necesidad de exportar temporalmente mercancías, ya sea por el procesamiento, reparación, transformación o garantías, que causará impuestos aduaneros
al ingresar nuevamente al país sobre el valor agregado recibido en el exterior, incluyendo los gastos adicionales de dichas operaciones. La reimportación en el mismo estado se puede importar sin pago de derechos de aduana. La mercancía que se nacionalice, que haya sido exportada temporal o permanentemente, siempre que no haya sufrido una modificación en el exterior. La importación en cumplimiento de garantía. La mercancía que en cumplimiento de la garantía de un fabricante o proveedor que haya sido reparada en el exterior o sustituida previamente exportada, por cualquier motivo que haya sido dañada o defectuosa para el propósito por la cual se obtuvo, esta podrá ser importada sin pagar otra vez derechos de aduana. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Es la importación al territorio aduanero nacional con suspensión de derechos de aduana de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo determinado, sin haber sufrido ninguna modificación, salvo de la depreciación normal originada en el uso que se haga de esta misma, y con base sobre la cual se restringirá su disposición. La importación temporal de largo plazo. Cuando se trata de bienes de capital, sus partes y accesorios necesarios para su normal funcionamiento, y vienen estos en un mismo envío, el plazo máximo de esta importación será de 5 años, contado desde el despacho de la mercancía, en la modalidad de largo plazo. Estas liquidaciones o estos pagos de impuestos se harán en dólares con el cambio vigente del momento de la cancelación, los cuales deben pagarse en cuotas semestrales iguales durante el tiempo que dure esta importación. La importación temporal para mejora activa es la importación temporal que permite recibir dentro del territorio nacional aduanero colombiano, con suspensión total o parcial de los aranceles, las mercancías destinadas a una reparación, a una transformación o a una mejora. Esto se ha tomado como un proceso, así como los suministros necesarios para estas operaciones, en el cual al tener una mejora de un producto se cancelan totalmente sus aranceles. La importación para transformación y montaje es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensambles por industrias reconocidas como tales por la autoridad competente y autorizadas para el tal efecto por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, en base a lo cual su disposición será restringida. La importación de muestras comerciales sin valor es la modalidad bajo la cual se importan con fines promocionales y publicitarios, para experimentación, pruebas técnicas y científicas o como prototipo de productos no destinados a la comercialización. Envíos urgentes. La DIAN podrá autorizar sin trámite previo la entrega directa al importador de determinadas mercancías que así lo requieran, ya sea porque ingresan como auxilios a víctimas de catástrofes o desastres por su especial naturaleza o porque responden a la satisfacción de una premiante. Es decir, en estos dos últimos casos se incurre en los derechos de aduana. Esto se determina si es oportuno que requieran una garantía para asegurar el cumplimiento de los trámites para esta respectiva importación. Una de las modalidades más interesantes es la de los viajeros. Para efectos de este régimen es importante definir el viajero como un residente del país que viaja temporalmente al exterior y al regresar al territorio nacional, así como tal un residente que llega al país por una estadía temporal o permanente. En el concepto de turista se define dentro de esta definición. Es decir, la modalidad de que el pasajero solo es aplicable a mercancías que no constituyan una expedición comercial. Es decir, un viajero puede traer en su maleta mercancía o productos que sean para sus familiares, para dar un obsequio, para dar un regalo, que se consideran en las excepciones comerciales. Hay otras de ellas que al incumplir o al no estar dentro de estas excepciones a la hora de el viajero entrar al territorio nacional, tienen que pagar ciertos impuestos. El menaje nacional. Los no residentes en el país que ingresan al territorio nacional para fijar su residencia en el mismo tendrán derecho a introducir al momento de su ingreso, sin registro alguno o licencia de importación, los efectos personales, lo que compete a él como parte propia de su hogar en su unidad familiar. Se entiende por residente la persona que llega al país y demuestra que ha permanecido en ese país durante un periodo superior a 5 años, y esto le otorga ciertas facilidades. El hogar cancelará un impuesto único del 15%, y este plazo del hogar será un mes antes o 4 meses después
de la fecha en que el propietario llegue. Régimen de diplomáticos. Las importaciones de bienes realizadas por misiones diplomáticas y consulares acreditados ante el gobierno colombiano y las importaciones de los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos acreditados en el exterior se rigen por normas especiales que otorgan algunas extensiones. Las importaciones de vehículos están sujetas al régimen particular. Los beneficios del régimen diplomático se clasifican de la siguiente manera. Primero, los funcionarios acreditados en el país, personas diplomáticas o consulares, directores, subdirectores de organismos internacionales, profesores extranjeros que prestan servicios en virtud del acuerdo o tratado, jefes de misiones, personales especializados o acreditados que brindan asistencia técnica. Estos funcionarios disfrutan de estas extensiones de registro o licencia de importación para vehículos u otras mercancías que traigan como equipaje, enseres domésticos o para su consumo. Los funcionarios colombianos que regresen al país, que hayan ejercido cargos diplomáticos o consulares, personas o técnicos del BID con misiones diplomáticas, tendrán ciertas extensiones. Estos funcionarios despacharán a consumo sin el pago de aranceles de importación los equipajes, los enseres, sus domésticos traídos del país mediante la declaración especial de admisión como franquicia. Como bien sabemos, la exportación es la salida de un producto de un país a otro. Las empresas que realizan exportaciones por lo general están buscando mejores oportunidades en las economías de otros países, para así tener mayor estabilidad en el futuro. Sin embargo, este proceso no es simple, ya que para poder exportar debemos prepararnos y tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, identificar la tarifa arancelaria que debe cancelar nuestro producto. Segundo, realizar una investigación de mercado para verificar la demanda de este producto en nuestro país de destino. Tercero, registrarnos como exportador tanto en Cámara de Comercio como con la autoridad aduanera y demás entidades gubernamentales encargadas del comercio exterior. Cuarto, verificar cuál es el costo de DFI, es decir, distribución física internacional. Quinto, cumplir con los requisitos tanto de exportación como importación, vistos buenos, licencias, registros sanitarios o normatividades de empaque y etiquetado. Sexto, contar con todos los documentos de la mercancía, es decir, facturas, certificados de origen, entre otros. El proceso de exportación inicia con una aplicación de autorización de envío frente a las autoridades aduaneras, dentro de la cual se debe incorporar datos como descripción de la mercancía, cantidad, peso, valor FOB en dólares, país de destino, entre otros, y por supuesto el régimen de exportación. Además, esta solicitud puede realizarse de modalidades como embarque único con datos definitivos o provisionales y global con embarques fraccionados con datos definitivos o provisionales. Estas modalidades se dan debido a que en ocasiones se firman contratos a largos periodos de tiempo, por lo que se necesitan varias embarcaciones y también depende de la dificultad para poder identificar las características definitivas de la carga, como los casos de las cargas a granel donde es difícil tener un dato final. Ahora, una vez presentada la solicitud, la mercancía se convierte en mercancía declarada y la autoridad aduanera procederá a realizar una inspección de lo declarado y la información en los documentos soporte. Si la autoridad aduanera no encuentra ningún problema, se procede a una autorización de envío. Ahora hablemos de las modalidades de exportación. Cuando una mercancía sale del territorio nacional para su uso definitivo en un país de destino, esta se considera una exportación definitiva. Ahora, cuando esta mercancía sale del territorio nacional de manera temporal para ser sometida a una transformación, procesamiento o reparación en el exterior, en una zona franca de bienes y servicios, esta se considera una exportación temporal para su procesamiento pasivo y debe ser reimportada dentro de un plazo autorizado por la aduana, que por lo general el máximo son 2 años. Ahora, cuando una mercancía sale del territorio aduanero nacional de manera temporal para cumplir un propósito específico dentro de un plazo determinado, se considera una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y esta deberá ser reimportada sin haber sufrido ningún cambio
o modificación, con excepción a esos que se hacen debido al deterioro y origen normal en el uso de este equipo en otro país. En el caso de las mercancías sujetas a una modalidad de importación temporal o de procesamiento pasivo, se usa una modalidad de reexportación que regula la salida definitiva del territorio nacional aduanero de esta mercancía. Para los casos que se realice una importación de un producto, pero este no coincide con las características establecidas dentro de un contrato, se hace uso de la modalidad de reembarcación para poder enviar la mercancía nuevamente a su país de origen o a un país donde se pueda utilizar de correcta manera. Ahora, esto siempre se puede hacer mientras esta se encuentre en un depósito y no haya procesado el abandono legal ni haya sido sometida a ningún régimen o modalidad de importación. Para correspondencias, paqueterías y envíos urgentes que no superen los $3,000 estadounidenses y requieran una entrega rápida a su destinatario, estos podrían ser enviados por el método de exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Ahora, para las mercancías destinadas a atender víctimas de catástrofes o accidentes ocurridos en otros países, se aplica el régimen de exportación de envíos o envíos urgentes y la exportación será autorizada por la Administración Aduanera con jurisdicción en el mismo lugar de salida al presentarse una relación que indique la cantidad y la clase de mercancía que se despacha y además la calidad de donación de la misma, lo que se tomará como una declaración de la exportación. Caso tal de necesitar exportar muestras de productos sin valor comercial, se puede utilizar el régimen de exportación de muestras sin valor comercial, siempre y cuando éstas no superen el valor FOB total establecido por la DIAN por resolución, es decir, $10,000 por año. Ahora, para mercancías nacionales que porten los viajeros al momento de salir del país y deseen reimportarlas al momento de su regreso, estas ingresan dentro del régimen de exportación temporal realizada por viajeros y no necesitan realizar pagos de impuestos al momento de reingresar al país, ya que esto se trata de un caso de carácter temporal. Para los residentes del país que deseen salir del territorio nacional para fijar su residencia en el exterior, podrán aplicar el régimen de exportación de menajes siempre y cuando presenten una declaración de exportación simplificada con 30 días calendarios de antelación al viaje o 120 días calendario después de haber salido de viaje. Ahora, en Colombia existe un programa especial de exportación, PEX, y este programa es una operación mediante la cual un extranjero compra materia prima de un productor colombiano, gestionando una entrega dentro del territorio nacional a un productor también residente colombiano y que este lo obliga a trabajar y exportar el bien manufacturado a partir de dicha materia prima. Y esto según las instrucciones recibidas por el comprador extranjero. Esto se llama Programa Especial de Exportación.